4 de la tarde, 51 minutos. Bienvenidos a Semana Noticias en este jueves 5 de noviembre y nos hemos conectado con ustedes para hablar de la reforma política que naufragó en la Cámara de Representantes ayer. Con una importante votación se hundió este acto legislativo del que se viene hablando en el país hace muchos años. Y tenemos dos invitados para hablar justamente del por qué se hundió esta iniciativa. Representante Gabriel Vallejo del Centro Democrático, bienvenido a Semana Noticias. Diego, buenas tardes, mil gracias como siempre por la invitación. Feliz tarde para José Daniel López, compañero de Cámara, para Javier y por supuesto para todos los televidentes y seguidores de Semana Noticias. Y también saludamos a José Daniel López, representante de Cambio Radical. Y de una vez quiero preguntarle, representante, ¿qué pasó? ¿Por qué se hundió la reforma? Bueno, Diego, buenas tardes. Un saludo a los televidentes, a mi compañero y amigo Gabriel Vallejo. Y entremos agarrando el toro por los cachos. La reforma política se hundió porque a los sectores tradicionales del Congreso de distintos partidos no les convenía el contenido de esta reforma. El Congreso no es capaz de reformarse en todo aquello que ponga en riesgo sus privilegios y su poder. ¿Qué era, Diego, lo que tanto asustaba a la plenaria de la Cámara? O no a toda, sino a los sectores tradicionales que desafortunadamente ayer nos montaron mayoría. Primero, la paridad de género. Hoy Colombia tiene 52% de mujeres, pero el Congreso de la República solamente tiene un 20% de mujeres. El otro 80% son hombres. En la comisión primera que conformamos Gabriel Vallejo y yo, somos 38 integrantes, de los cuales 4 son mujeres y 34 somos hombres. Vivimos en un patriarcado. Usted sabe, Diego, cómo iba a cambiar el Congreso en su composición en el largo, mediano plazo si aprobábamos la reforma política con la paridad de género. Pues iba a cambiar mucho y eso es lo que generó miedo, eso es lo que asustó y los congresistas, en vez de pensar en las prioridades del país, en los intereses de la ciudadanía, pensaron en salvar su propio pellejo. Y segundo, propusimos la eliminación del voto preferente, que es tal vez la peor perversión que ha creado el Congreso de la República. Por el voto preferente hoy, cuando hay elecciones territoriales, salen 100.000 candidatos al mismo tiempo a competir por financiación y ya sabemos las puertas que eso abre, pero además eso acaba con la consistencia ideológica de los distintos partidos políticos. Cada uno propone lo que buenamente le conviene y esa figura de eliminar el voto preferente y migrar a las listas cerradas con democracia interna llevaba a que el sistema por medio del cual hoy los feudos electorales se eligen a través de partidos que ya no tienen identidad, sino simplemente se dedican a dar avales para tratar de sumar acá y sumar allá, pues esta reforma ponía al traste ese statu quo, ese orden establecido, amenazaba los intereses de los congresistas más tradicionales y fue por eso, Diego, por el miedo a la paridad y por el miedo a la eliminación del voto preferente que desafortunadamente nos hundieron la reforma política, en la cual debo anunciar volveremos a insistir en el mes de marzo. Doctor Vallejo, ¿y qué opina usted? Porque usted votó en contra de esta reforma. ¿Qué opina sobre lo que está diciendo José Daniel López? Diego, yo comparto algo en lo que expresa José Daniel, pero lo primero que quiero decir es, esto yo lo anuncié en el finalizado el debate, el primer debate. Yo dije, mire, esta reforma nació muerta. Esta reforma no tiene ninguna posibilidad de pasar, ninguna. Lo anuncié y eso es como cuando uno dice, qué pereza tener la razón, de verdad, porque al final, Diego, nosotros venimos diciendo que este país necesita de carácter urgente unas reformas estructurales. Una de ellas, sin duda alguna, la reforma política. ¿Por qué la reforma política? Porque para nadie es un secreto el desprestigio, la desconfianza, la percepción absolutamente negativa de la ciudadanía colombiana frente a los políticos. Y eso tiene una sola explicación, y es que la forma en que se hace política en Colombia es absolutamente perversa. El origen de la corrupción en Colombia, por supuesto, tiene problemas culturales, de educación, problemas del narcotráfico, pero el origen arranca por la forma en que se hace política. Esto hay que decírselo a los colombianos así de clarito, por la forma en que se financian las campañas políticas. Entonces, el Congreso de la República no ha querido entender, no le ha dado la gana de entender, se ha hecho el ciego, el sordo y el mudo en poderse conectar con la ciudadanía y decirle, oiga, aquí necesitamos reformar la forma en que se hace política.
Entonces, el primer gran error es que una reforma política hay que hacerla en consenso con los partidos políticos. Por supuesto, aquí había una reforma de autoridad del Partido Cambio Radical liderada por José Daniel, otra de nosotros. Pero, hombre, seamos sensatos, esto requiere la grandeza de la clase política en donde nos sentemos a establecer en qué nos ponemos de acuerdo. Esa fue una primera gran falla. Y una segunda gran falla, Diego, es que los temas que se plantean en la reforma se vuelven temas de banderas individuales mediáticas frente a la opinión pública. Y en eso he sido crítico. Mire, y José Daniel lo sabe, yo soy enemigo de establecer una mal llamada equidad política a punta de una paridad. La paridad es una excusa en donde cuando uno pregunta y venga, ¿y por qué paridad? ¿Quién dijo que es que la paridad es el mundo ideal en política? Y estos temas empiezan a enrarecer la reforma. Súmele a eso lo de las 12 curules del Senado, que fue un error, José Daniel, con todo cariño te lo digo, un error garrafal, porque lo que hizo fue generar un clima enrarecido frente a la reforma política. Y termino diciendo esto, Diego, hay dos puntos que hay que reformar, los más importantes. Lista cerrada, yo coincido con José Daniel. Mire, el voto preferente es la mercantilización de la política, es la prostitución de la política, es la lista abierta, la lista de voto preferente, porque esto se mercantilizó, gana el candidato que más plata logre meterle a la campaña. Y dos, la forma en que se financia la campaña política. A los colombianos nos dicen que el Estado financia la campaña, mentiras. Las campañas lo financian en Colombia, en su gran mayoría carteles de contratistas del Estado, apostadores de la política. Entonces, estos son temas muy difíciles. Yo se los digo, yo creo que nosotros no somos capaces de autorreformarnos. Y esto va a implicar un ejercicio ciudadano para entender. Ahora, yo también lo dije, la reforma hay que aplicarla ya. Yo renuncio a ser congresista. Si yo quedo inhabilitado, no tengo ningún problema, Diego. No me interesa si logramos dejarle una buena reforma política a los colombianos. Pero no, que hagámosla en el 2023. Hombre, el país se nos está desmoronando institucionalmente. La reforma es para allá. Ya no hay tiempo. Esos son esos conflictos de interés que lo que hacen es que la clase política colombiana siga estando desconectado de lo que los ciudadanos nos reclaman. Javier. Ahí, sí. Ahí, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos, sí. Se demora un poquito, pero me escuchan. Tiene como un poquito de retraso, pero bueno. La pregunta es para el representante José Daniel López, y es ¿cuáles son los enemigos o cuáles fueron estos enemigos de esta reforma política? Y la misma pregunta, una vez que usted responda, representante López, va para el representante Vallejo, pero responda usted primero. No, Javier, yo creo que acá el enemigo es claro y es la politiquería, es la que hundió la reforma política. Es la política tradicional, esa política feudal, esa política que no entiende el poder como un medio para cambiarle la vida a la gente y servirle a la gente, sino entiende el poder es como un fin en sí mismo en el cual estos clanes políticos, estos feudos políticos tratan de perpetuarse. Echados a la antigua, chapados a la antigua, los que hundieron la reforma. Y eso no es culpa de un partido. Hubo gente del Centro Democrático, Gabriel, que hundió esta reforma, como hubo gente de Cambio Radical de mi propio partido, que aprovechó la más mínima oportunidad para atravesarse a la reforma, porque es que las dificultades y los retos que tenemos en materia de modernización de la política son comunes a todos los partidos políticos. Acá no se salva ni uno, desafortunadamente. Pero permítame también, Javier, hacer acá unas claridades a propósito de los comentarios que hacía mi colega del Centro Democrático, el doctor Vallejo. Primero, lo de las 12 curules. Digámosle la verdad al país, porque ayer no usted, por supuesto, que es un hombre razonable, pero sí compañeros suyos del partido salieron a decir que hundían la reforma porque esta reforma aumentaba el tamaño del Congreso. Esas son fake news, eso es carreta. Ni la ponencia presentada por su copartidario Eduardo Rodríguez, ni la ponencia liderada por quien les habla, aumentaba el tamaño del Congreso. Entonces, esas no son razones, esas son pretextos, esos son pretextos para camuflar otras razones que son menos confesables. Segundo,
que acá la reforma política nació muerta y que había que consensuarla con los demás partidos políticos. Imagínense, si solamente para el debate de ayer tuvimos las dificultades que tuvimos, ¿cómo habría sido un intento de consenso? Llevaríamos como la reforma a la justicia que este gobierno lleva tratando de consensuarla 3 años casi, 2 años largos, perdón, y todavía no ha podido consensuarla. La reforma política debe surgir de la ciudadanía como una exigencia a la clase política tradicional y anquilosada para que se renueve. Y acá no podemos hablar, por ejemplo, de reforma política si no eliminamos el voto preferente, si seguimos admitiendo que sean las mafias, los carteles de contratación, la minería ilegal, los principales financiadores de muchas campañas políticas. Acá no podemos hablar de reforma política si no ponemos, no como un adorno, como de pronto lo sugiere el doctor Vallejo, o como un elemento de enrarecimiento, sino como el corazón de la reforma, la búsqueda de listas paritarias y alternadas entre mujeres y hombres. Porque es que ¿cómo es posible lo que ocurre hoy en Colombia y que seamos indiferentes frente a esos hechos, en donde las mujeres son el 52% de la población, pero solamente logran llegar al Congreso en el 20% de la proporción, o a los consejos en el 11%, o a las alcaldías en el 12%? Si fuéramos en un panorama de elegibilidad de las mujeres más avanzado, que llevan el 30%, que llevan el 40%, yo aceptaría que esta medida puede ser excesiva, pero aceptar perpetuar las condiciones hoy estructurales, ancladas en un sistema político, de falta de acceso de las mujeres a su elegibilidad política, pues si es esa una reforma política, sin eso, pues ¿para qué? Yo creo que acá tenemos que dar estos debates más pensando entre nosotros mismos y en la comodidad de los colegas. Toca pensarlos es en lo que espera la ciudadanía, y lo que la ciudadanía espera son eliminación del voto preferente y listas paritarias para que más mujeres no sean candidatas, sino sean elegidas en cargos de elección popular. Y la pregunta para el representante Vallejo, los enemigos puntuales de esta reforma política. Javier, los enemigos puntuales de la reforma política es finalmente digamos que las grandes maquinarias políticas que tradicionalmente pues han estado en el poder. Eso es innegable, que entre otras cosas, por supuesto, coincido con José Daniel, están en todos los partidos, incluyendo los partidos alternativos y de oposición, que eso sí que tienen doble moral. Por supuesto, aquí todos de alguna u otra manera tienen intereses particulares, y ahí es donde está el problema, los intereses individuales, de ejercicios electorales, politiqueros, del botico, de salir a defender unas banderas, de un falso victimismo, Es que aquí el victimismo es el que nos está fregando esta sociedad. Por eso yo no coincido con José Daniel con el tema de la paridad, y no nos vamos a poner de acuerdo. Claro, ahorita me van a decir que yo soy machista porque represento a ese hombre blanco, heterosexual, que ha aniquilado, patriarcal, que ese es el discurso que nos han querido llevar. No, el enemigo es esa clase política indiferente, desconectada de la realidad, que no es capaz de casi que renunciar al poder para construir una mejor sociedad. Yo vuelvo y lo dije en comisión primera. Este congresista está dispuesto a no continuar en el Congreso de la República si somos capaces de dejarle a los colombianos una reforma política. Es que obviamente esto no es fácil decirlo, pero esa es la realidad. No, aquí creo que pecamos de ingenuos, seguimos haciendo ejercicios electorales con proyectos de acto legislativo. Eso se está dando cuenta, la cannabis recreativa, estamos sacando votos, claro, y ojo que es legítimo, pero pues pero obviamente en temas de acuerdo nacional, un consenso, y la realidad, Javier, no la clase prioridad, y por supuesto, ahí está, ese es un sofisma. Cosas cuando uno mira las convenciones del tema de violencia contra la mujer, dijo que lo ideal es tener 55, ¿no? Porque, negros, porque pues, entonces si pudiera tener sin problema, listas las pudiéramos tener. Digámosle la verdad a los colombianos, siguen mirando como un número, no es por un problema, eso política. Pero hablemos del... Mire, José Daniel, usted lo que tiene que decirle a los colombianos, en donde crear nuevas dosis curules, que corrigieron, y Alianza Verde, y eso enrareció la reforma. Entonces, claro, no me gusta hacerlo. Yo nació muerta,
Perdóneme, ¿usted cómo votó? Famoso feminismo, igualdad material y no positiva transitoria, está cerrada, solicitud ponderante, ahí está el mix. Yo voté el archivo, José. La reforma, al fin, esta reforma hay que volverla. ¿Quiere responder al doctor Vallejo? No, lo que acá, que ya el mismo presidente, es que hay disco nuevo. Enfocamos en buscar la reforma política. El autor de la ley para las mujeres víctimas de violencia, doctor Vallejo, la nueva política. Permítame ahora hacer un contraste. Que usted meter un error, sí, la embarramos proposición y le quedó la idea de liderazgo político, uno que no cree que se las sabe todas. Sí, errores, los corrigieron como lo prometió el mundo debate. Mucho más tradicional el discurso. La reforma política de manera positiva y la votó negativa. O sea, Daniel, Lo escuché en política. Usted viene en las preguntas anteriores, son de hundimiento, sectores más tradicionales, la política. Contarnos que usted les ayudó en la reforma para eliminar ese voto. Hoy está hundido en el Congreso, varios congresistas, grupo del cual usted, porque representa Osada, en donde se dice una vota así y al otro vota, nos lavamos la cara, y qué importa, porque ese es el tipo que justamente debemos evitar, un liderazgo a los temas de género. Es inaceptable, y ya termino, que tengamos un país, son la mayoría de la población, las que más estudian, las que más, muchas veces las que mejor, las que menos ganan, las que menos acceden a empleo, nos eligen en cargos de elección popular. Cometemos errores. No, correcto. Diego, déjeme. Por favor, que ya debemos ser. Daniel, algo que una imprecisión, José, que no te la en el primer debate y los videos. Ustedes mataron la reforma. El único representante que hubo, el representante Germán Navas Talera. Voté negativamente la Daniel. Por su problema aquí es que ustedes salen que no tenía por qué. Entonces, no, aquí no voy a hacer esa clase tradicional. Si hay alguien coherente en el Congreso de la República y determinación, soy yo. Nunca, mi único cara al pueblo colombiano. Lo que pasa es un esperpento de reforma política y en un error, conozco que usted lo corrigió, pero un error en el primer debate, José Daniel, perdóneme. Por supuesto, ese fue un error garrafalidad para la reforma política. Bueno, representante, muchas gracias por atender un micrófono. Muchas gracias a ustedes por un comentario muy rápido, como lo insinuó el doctor. Más de la mitad de la población colombiana